Combatir los 7 vicios, por el venerable maestro Samael Aún Weor. Esta es una práctica para combatir los 7 vicios. El venerable maestro, en la carta del tarot El Triunfo, el número 7, dice lo siguiente: guerras, luchas, expiación, dolor, amargura. Axioma trascendente: cuando la ciencia entrara en tu corazón y la sabiduría fuese dulce a tu alma, pide y te será dado. El arcano 7 está lleno de misterios. El arcano 7 representa las 7 notas de la lira de Orfeo, las 7 notas musicales, los 7 colores del prisma solar, los 7 planetas, los 7 vicios que debemos transmutar en las 7 virtudes, los 7 genios siderales, los 7 cuerpos, las 7 dimensiones, los 7 grados de poder del fuego, las 7 palabras secretas pronunciadas por el logo solar, del Calvario, etc. Cada una de estas enseñanzas de estos grandes misterios requerirían de enormes volúmenes de explicación esotérica. Sin embargo, el maestro nos enseña que hay que combatir estos 7 vicios para poder encarnar las 7 virtudes. En los textos antiguos se describía en la anatomía oculta cómo los 7 planetas de la alquimia estaban en correspondencia con la anatomía oculta del ser humano. La luna rige las emociones, el sol rige en el corazón, Mercurio rige la mente, Saturno el vaso y los intestinos, Júpiter el hígado, Venus los riñones y Marte es la cabeza. Hay más información interesante para consultar en la obra del maestro Curso Zodiacal, en el Tratado de Astrología Hermética, en los Misterios Mayores, etc. Nos dice el maestro que hay 7 vicios que debemos transmutar. En este vemos reflejado la influencia del Sol, la Luna y Venus. El orgullo solar en fe, en humildad. La avaricia lunar en altruismo. La lujuria venusiana en castidad. Luego siguen Marte, Mercurio, Saturno y Júpiter. La cólera marciana en amor. La pereza mercuriana en diligencia. La glotonería saturnina en templanza. La envidia jupiteriana en la alegría por el bien ajeno. Vamos primero a hablar un poco del orgullo solar. Nos dice el venerable maestro: son expresiones del orgullo, la vanidad, la arrogancia, la prepotencia, el ansia de considerarse perfecto, el amor propio. Está lleno de preconceptos y teorías, se quiere mucho a sí mismo, no concibe que alguien no reconozca sus cualidades o que no acepte sus teorías e ideas, las cuales suele querer imponer hacia los demás. Exhibe sapiencia y petulancia. De manera pues que el orgullo solar tiene todas estas manifestaciones y posiblemente tenga otras. Por eso es necesario la autoexploración psicológica si es que en verdad queremos comprender a fondo para poder desarrollar la virtud necesaria de la humildad de la fe solar. Algunos pseudoesoteristas o pseudo-ocultistas o hermanos de muchas sectas se adoran tanto a sí mismos que han llegado a creerse pozos de humildad y santidad. Se sienten orgullosos de su propia humildad. Son terriblemente orgullosos. No hay hermanito o hermanita pseudo-ocultista, espiritualista o pseudo-esoterista
que en el fondo no presuma de santidad, esplendor y belleza espiritual. Y es triste y lamentable que desafortunadamente existen posturas sectarias en algunas escuelas que se dicen son gnósticas. La avaricia lunar, el avaro y el pródigo. El avaro es el que no gasta teniendo necesidades, y el pródigo es el que gasta desmesuradamente hasta en lo que no es necesario. En el terreno de la vida práctica podemos verificar conscientemente las desastrosas consecuencias que devienen de la violación de la ley de la balanza. El pródigo, el derrochador, aquel que malgasta su dinero, aunque en el fondo se sienta muy generoso, es indubitable que está violando la ley. El avaro, aquel que no hace circular el dinero, aquel que egoístamente lo retiene en forma indebida, más allá de lo normal, ostensiblemente, está perjudicando a la colectividad, quitando el pan a muchas gentes, empobreciendo a sus semejantes. Por tal motivo, está violando la ley del equilibrio, la ley de la balanza. La lujuria venusiana. La lujuria se disfraza con amor a la belleza, con el sentido estético, con exquisitez por el sexo. Cuando a través de la meditación comprendemos, sin esfuerzo alguno, todos los juegos de la lujuria, ésta se aniquila y nace en su lugar la inmaculada flor de la castidad. Toda actividad durante el sueño debe ser examinado, pues en su trasfondo está la lujuria. Hay que reconocer la faceta de la lujuria. Las distintas facetas del yo de la lujuria hay que aprender a distinguir sus mecanismos. Existen imágenes tomadas del mundo físico que luego se convierten en efigies tentadoras en el mundo de la mente. Hay que reconocer que en el fondo del sentido del placer se encuentra la lujuria subconsciente. La cólera marciana. Transmutar en amor. La cólera aniquila la capacidad para pensar y resolver los problemas que la originan. Obviamente la cólera es una emoción negativa. Dos emociones negativas de cólera enfrentadas no logran la paz ni la comprensión creadora. Los diversos procesos de la cólera producen al ser humano hacia horribles fracasos sociales, económicos y psicológicos. Es claro que también la salud es afectada por la cólera. Existen ciertos necios que disfrutan con la cólera, ya que esto les da cierto aire de superioridad. En estos casos, la cólera se combina con el orgullo. También suele combinarse la cólera con el engreimiento y hasta con la autosuficiencia. La bondad es una fuerza mucho más aplastante que la cólera. Una discusión colérica es tan solo una excitación carente de convicción. Al enfrentarnos a la cólera, debemos decidir, debemos resolvernos por el tipo de emoción que más nos conviene. La bondad y la comprensión resultan mejores que la cólera. Bondad y comprensión son emociones permanentes, puesto que pueden vencer a la cólera. Quien se deja controlar por la cólera destruye su propia imagen. El hombre que tiene un completo autocontrol siempre estará en la cumbre. El amor no se puede definir, porque si se define, se desfigura. El amor se siente en lo hondo del corazón, como una vivencia íntima y deliciosa, como una música inefable, como un néctar embriagador, indefinible y místico. Un pañuelito, un retrato del ser amado,
Una carta exalta nuestro espíritu y nos hacen comulgar con la música inefable de las esferas. El amor es un quinto elemento de la naturaleza en proceso de evolución. Día llegará en que ese quinto elemento de la naturaleza transformará la faz de la tierra y se manifestará materialmente como la tierra, como el aire, como el agua y como el fuego. Entonces podremos fabricar objetos de amor y aunque a muchos parecerá una fantasía, este concepto del autor, el místico ocultista, sabe que eso es así. La pereza mercuriana y la diligencia. Nos decía Tomás de Kempis: avergüénzate pues, siervo perezoso y quejumbroso, de que sean los mundanos más activos para su perdición que tú para tu salvación. Mas se gozan ellos en la vanidad que tú en la realidad. Sus esperanzas a veces les salen fallidas, mis promesas a nadie le fallan ni dejan con manos vacías a quien en mí confía. Lo que prometí daré, lo que dije cumpliré, pero a quien permanezca fiel a mi amor hasta la muerte. Yo soy quien premia a todos los buenos y el fuerte que prueba a todos los devotos. Graba mis palabras en tu corazón y estúdialas con esmero, porque en tiempo de tentación mucho las vas a necesitar. Haga el siguiente ejercicio, muy importante. Piense en todo lo que perdió por pensar que era mejor hacer mañana las cosas. Desafortunadamente, hay personas que viven todo el tiempo posponiendo las cosas que tiene que hacer, pensando en que habrá un mañana, una nueva oportunidad, una nueva ocasión. Mas desafortunadamente las personas terminan su vida y dejaron de hacer y de vivir cosas simplemente por pereza. Pereza es el deseo de no trabajar, que nos hace descuidar de nuestros deberes. La virtud opuesta a la pereza es la diligencia, que nos mueve a cumplir nuestros deberes con prontitud. Hay escritores que piensan que la pereza es el carro que conduce a todos los vicios. Debemos reconocerlo cuando dejamos todo a última hora, aplazamos trabajos, planes y proyectos. Cuando no se vive el momento, no se reconoce el aquí y el ahora. La postergación de lo que debemos hacer es lo característico. La pereza, sinceramente, es un freno para el progreso espiritual, para el progreso intelectual, para el progreso social, para el progreso general de todos los seres humanos. ¿Cuáles son los derivados de la pereza? Abandono, apatía, negligencia, despreocupación, desidia, desprecio, desinterés, dejadez, desorden, holgazanería, titubeo, egoísmo, impuntualidad, informalidad, indolencia, ociosidad, falta de rigor, falta de seriedad, etc. Hacer las cosas en su momento y con dedicación que corresponde contribuye a la conciencia. La diligencia es precisamente no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. En el tiempo justo, con las acciones adecuadas, con la dedicación exigida y con la responsabilidad correspondiente. La diligencia es actuar con absoluta calidad, es decir, no dejar detalles ni tampoco despreocuparse del buen efecto de las acciones. La diligencia realmente es muy exigente. Entonces es importante que comprendamos
que toda forma de postergación, que toda forma de aplazamiento para más tarde, que todo acto que conlleve al no cumplimiento es pereza. La glotonería saturniana en templanza. Comprender las diversas formas de la gula y de la glotonería equivale a destruir los vicios del centro instintivo, como son banquetes, borracheras, cacería, carnivorismo, miedo a la muerte, deseos de perpetuar el yo, temor a la aniquilación, etc. Los maestros de escuelas, colegios y universidades aconsejan a sus discípulos y discípulas que mejoren como si el yo pudiera mejorar, que adquieran determinadas virtudes como si el yo pudiera conseguir virtudes, etc. En el Pistis Sofía, el Maestro Jesús nos dice: decidles, renunciad a la gula, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los juicios de la mente. Hay que hacer ciertos avances, hay que comer menos, es decir, comer lo necesario, beber lo necesario, alimentarse con hambre, beber con mesura, controlar la calidad de lo que se come y de lo que se bebe, pero no solamente tener control de los alimentos en sí, sino también de lo que necesitamos para estar saludables. Autocontrol, moderación, prudencia en el comer y beber. Esa es la templanza. La envidia. La envidia jupiteriana hay que transformarla en alegría por el bien ajeno. Aquellos que quieren conseguir dinero, magnífica posición social, virtudes, satisfacciones de toda especie, etc., con el propósito de alcanzar el verdadero contentamiento, están totalmente equivocados, porque todo eso se basa en la envidia. Y el camino de la envidia no puede jamás conducirnos al puerto del corazón tranquilo y contento. La mente embotellada en el yo pluralizado hace de la envidia una virtud y hasta se da el lujo de ponerle nombres deliciosos: progreso, evolución espiritual, anhelo de superación, lucha por la dignificación, motivación, etc. Todo esto produce desintegración, íntimas contradicciones, luchas secretas, problemas de difícil solución. Es difícil hallar en la vida alguien que sea verdaderamente íntegro, en el sentido más completo de la palabra. Resulta totalmente imposible lograr la integración total mientras existan dentro de nosotros mismos el yo pluralizado. Envidia es el sufrimiento por el bien ajeno. La virtud opuesta a la envidia es el desprendimiento psíquico de las cosas terrenales. Otro peligro que asalta a los devotos del sendero es la envidia. Aquellos que se llenan de envidia por el progreso de los demás se convierten en Judas, que venden a sus instructores por 30 monedas de plata. En las escuelas y logias espiritualistas, los envidiosos miran el reloj y tocan la campana para sabotear la palabra de los buenos oradores y sus enseñanzas. Así es como el delito se esconde entre el incienso de la plegaria. Hay que tener alegría por el bien ajeno. ¿Cuál es el camino? El amor, único camino de salvación. Cuando de todo corazón ayudamos a alguien, cuando en forma natural y espontánea cuidamos el árbol y regamos las flores del jardín sin que nadie nos lo exija, hay auténtica generosidad, verdadera simpatía, verdadero amor, etc. Solo mediante los misterios de la virtud es posible heredar el reino de la luz.
Ustedes pueden consultar en estas últimas diapositivas la bibliografía. En el caso de las obras del maestro tenemos El Cristo Social, La Gran Rebelión, Tarot y Cábala, Arcano 7, El Matrimonio Perfecto o Puerta de Entrada a la Iniciación, segunda edición 1950, La Revolución de la Dialéctica, capítulo 24, La Cólera, Catecismo Gnóstico, capítulo 4, Pecados Capitales, Educación Fundamental, Cristi Sofía, capítulo 102, La Gran Rebelión, Psicología Revolucionaria, La Revolución de la Dialéctica. Gnosis, hacia la conquista del ser. Les recomendamos escuchar varias veces estas reflexiones que nos da el venerable maestro Samael Aun Weor, con el objetivo de comprender poco a poco y profundamente el anhelo que debemos de sentir para trascender estos vicios y convertirlos en virtudes, para que nosotros también logremos el autoconocimiento, el autorreconocimiento de nuestras fallas y errores, nuestros yoes ligados a estas cabezas, a estas tentaciones capitales que no nos dejan avanzar en el camino. Por eso les recomendamos la reflexión diaria de estas grandes enseñanzas de nuestro bendito maestro Samael Aun Weor. Paz inmerencial.